Saludo cordial para todos. De lo que les voy a hablar hoy lo he titulado Descubriendo el valor secreto. Todas las cosas que pasan en cualquier momento de la vida tienen su valor, y aunque en algunos casos el valor ganado o el valor perdido se ve a simple vista, también es cierto que en otros el valor va más allá, tiene su trascendencia, queda en secreto para el común. No les hablo de cosas mágicas ni misteriosas, sino de todo lo que puede entenderse y descubrirse haciendo un pare en el camino y profundizando un poco más. Como preguntarnos, ¿eso que está sucediendo, qué tiene que ver conmigo? ¿En qué soy responsable? ¿En qué me afecta, ya sea para bien o para mal? ¿Qué puedo aprender? ¿O cómo puedo actuar en estas circunstancias? En el contexto sociocultural en el que vivimos, por lo general nos mantenemos muy ocupados y acelerados, a tal punto que nos pasan cosas en la nariz, de las que podíamos recibir grandes lecciones para la vida, pero no tenemos tiempo para fijarnos en ellas. Eso hace que la mayor parte del valor más importante de lo que nos pasa no se perciba. Pueden llegar situaciones muy difíciles y otras muy buenas, pero pasan y nada hemos aprendido. La consecuencia es que vivimos repitiendo los mismos errores, viviendo como víctimas de las mismas circunstancias. El Señor Jesús, hablando de la relación estrecha con el Dios de los cielos, al que vio como su Padre, quiso enseñar a los discípulos que el Padre era para los humanos lo más valioso que podía existir, pero que la relación con Él no la iban a encontrar en las apariencias externas donde el común se movía. En Mateo capítulo 6, el versículo 5 al versículo 8, el texto deja ver el manejo del quehacer religioso de los gentiles y fariseos de la época. Ellos querían llamar la atención con sus prácticas religiosas externas y pretendían que Dios actuara para ellos en todo lo que ellos podían aparentar. Mientras los hipócritas buscaban una recompensa tangible, según el versículo 5 que dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todo lo que les interesaba era ser visto de los hombres. Jesús los orienta a profundizar para que descubran al Dios en la intimidad de sus vidas. Y el versículo 6 dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Dios el Padre es el valor más grande. Está vigente en cada ser humano a partir de una relación en secreto. Esa relación no se mide en las apariencias. Dios el Padre está en secreto, ve en secreto y te recompensará de la misma forma. El término bíblico que está en la versión Reina Valera, en público, al terminar el versículo 5, fue agregado posteriormente, y es que este término contrastaría con el mensaje de fondo, porque Dios no está interesado en las apariencias de nadie. El que espera que Dios le recompense en público es el que no ha entrado al aposento de su vida y no se ha relacionado con el Dios que está en secreto. Esa persona nunca será consistente en la vida, porque lo aparente nunca será estable ni suficiente. Los gentiles valoran todo a partir de su capacidad. Según el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús les dice mejor:
crea que Dios, que está en secreto, de antemano sabe todo lo que necesitan, de manera que lo confirma en el versículo 8 cuando dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús les enseña entonces una oración devocional que se convierte en la escuela que permite descubrir el valor secreto que en la mayor parte el común no logra ver. Este es un nuevo campo para discernir lo que realmente tiene valor y de identificar el significado de la recompensa. De esta manera logramos ver la economía de la vida más allá del valor externo de las apariencias que se pueden mostrar. Es descubrir el valor que no es fruto de nuestro esfuerzo y habilidad para hacer las cosas. Es lo que se denomina la plusvalía. En el diccionario de la Real Academia Española, plusvalía es el aumento del valor de un objeto o cosa por motivos extrínsecos o implícitos a él. El concepto plusvalía lo acuñó el filósofo alemán de origen judío Karl Marx. Él dijo que el valor no pagado al obrero es el plusproducto o prima que gana el patrono o propietario por la acción del trabajador y que no se tiene en cuenta. La Superintendencia de Notariado y Registro lo define como incremento no derivado del trabajo, sino de decisiones de ordenamiento territorial o de diversas inversiones públicas e interés general. Lo que podemos entender es que en lo que pasa cada día hay un valor más allá de lo que hacemos. Podemos pensar en la contingencia que vivimos hoy. ¿Cómo es posible que no podamos aprender algo más allá? ¿Cuál es el valor que tiene todas aquellas cosas que en lo externo escandalizan? ¿Acaso en este confinamiento es más importante el dinero que se deja de ganar o vale más la reflexión que las personas puedan hacer en el encuentro que puedan tener con sus propias vidas? Hoy podemos descubrir al Dios que está en secreto y que ha metido la mano en todo esto con el fin de salvarnos, y eso es lo más valioso. Ese valor que podemos encontrar nos lleva a superar la idea de tener que ver todo agradable y favorable a mis intereses personales, porque ver las cosas así tiene su trampa, y es que si las cosas van bien, decimos Dios me ama y me recompensa, pero sucede que esa no es la forma de actuar Dios. Al contrario, Él nos enseña a verlo a Él y a descansar en Él, aunque todo parezca al revés. Aprender a ver al Dios que está, que ve, que recompensa en secreto es un nuevo campo de valor y significado vital para el ser humano. Es descubrir que Dios en la vida de los seres humanos no se mide por pesos comunes y tangibles. En el mismo capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 22 y 23, dice de la siguiente manera: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La expresión si tu ojo es bueno es un modismo de la cultura hebrea o un hebraísmo, que significa esplendor, generosidad o capacidad para ver lo bueno, para ver lo válido o lo valioso donde otros no lo ven. Lo contrario sería el ojo maligno, que como dice el texto, mantiene a la persona en tinieblas, incapaz de ver las posibilidades que se pueden dar en las cosas que suceden.
Para ilustrar mejor sería como decir que los tacaños y codiciosos tienen ojo maligno. ¿Y por qué? Porque estos nunca ven un territorio válido para invertir sus recursos en favor de los demás. Solo piensan en lo que van a ganar o la recompensa que van a obtener por su inversión. El ojo malo ve los bienes materiales para controlar, para manipular, para sentirse superior. Nunca ve allí la bendición de servir. Esa forma de ver es tinieblas, es ignorar el sistema de Dios en todo lo que nos da y nos pasa. El verdadero valor está escondido en la visión espiritual que consiste en el ojo bueno. Por ejemplo, el valor de respetar, de acompañar a otro en sus crisis sin esperar recompensa. El valor secreto de servir a los demás está en hacerlo con amor, no en la recompensa material. Cuando Jesús dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, lo que le dice es, descubra que realmente Dios es suficiente en todo y que frente a Él lo demás palidece. Dios es el más grande tesoro para el ser humano y no se traduce en físico ni es visto como para hacer una publicación externa. El encuentro del ser humano con el ser de Dios y relacionarse con Él es lo más justo para todos los seres, especialmente para los seres humanos. En Él se puede descansar y en Él se pueden superar las afugias del mundo. Jesús, en relación con el Padre, entendió su valor secreto y dijo, la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sabemos todos que hay un valor secreto en cuidar, por ejemplo, la salud física y mental. Esto representa para mañana menos enfermedades, menos citas médicas, menos medicamentos, en fin, menos problemas. Creo que el aislamiento en el que estamos hoy nos está librando de grandes tragedias. Estamos descubriendo que la salvación de Dios llega de donde nosotros no lo veíamos antes. En la relación íntima con Dios se descubre que el valor del culto cristiano, por ejemplo, no se mide por las multitudes, tampoco por el ruido de las prácticas religiosas. El culto cristiano es un espacio de encuentro con Dios en el interior de la vida. El ojo bueno descubre que el valor de la iglesia no está en el prestigio social, ni en el dinero que maneje, sino en su capacidad para salvar vidas del sinsentido de este mundo. Si no se descubre el valor de ser iglesia, nunca se estará de su lado aunque asistan a sus cultos. Amigos y hermanos, quien no descubre el valor de Dios en su vida, nunca lo seguirá. Lo mejor que yo puedo hacer es creer que en la forma como Dios está actuando es la mejor, que mi manera personal de ver las cosas puede ser un estorbo en el propósito de Dios. Por ejemplo, hay casos en que muchas familias son oposición a lo que Dios quiere. Por ejemplo, la iglesia orando y aconsejando a sus hijos y la familia diciéndole que es más importante los programas familiares. La iglesia haciendo seminarios de parejas, orando por el matrimonio y los cónyuges peleando por simplezas y destruyendo las posibilidades de mejorar. La iglesia establece programas espirituales, pero la familia ve más importante llevarse sus hijos a una fiesta, al cumpleaños de un familiar, aunque esa persona sea un inmoral, de mala influencia para sus hijos. Pero no lograr ver nada de esto después nos trae los sufrimientos y la perdición de nuestra gente. El llamado que podemos hacer hoy es discernir bien y aprender que solo Dios es lo suficiente y lo que necesita nuestras familias para sostener sus vidas. Esto permite superar tanta superficialidad de la vida, tanta apariencia,
y apariencia tonta de la que hacemos gala. Y a propósito de todo esto, a los que me escuchan, les recomiendo sacar un tiempo para conocer el valor de toda la claridad que la Iglesia Apostólica tiene de parte de Dios para ustedes. No ver el valor secreto y verdadero es quedarse engañado en el falso progreso en el que la cultura del mundo nos distrae. ¿Será que podemos ir entendiendo que todo el afán no es más que la actitud codiciosa que nos hace daño a todos? Que Dios ve en nosotros lo que el común no ve, que no es hacer tanto, solo con pequeñas actitudes sin presumir son suficientes delante de Dios. Jesús descubrió que el valor más grande era su relación con Dios. Eso le permite ser el héroe para nosotros y lo debemos seguir. Y hay una cosa estupenda en el llamado que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, el versículo 14, dice de la siguiente manera: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a los 12, y ojo con esto, dice, para que estuviesen con él. Ese fue el llamado primero, para que estuviese con él, y para después invitarlos a predicar. Según esto, eso fue lo que Jesús entendió del Padre. El Padre lo llamaba para que primero estuviese con él. Lo demás vendrá por añadidura. Poder estar con el Señor en la práctica de la vida cotidiana, eso no tiene precio. Es un valor no descubierto por muchas personas. No poder ver la honra del valor de seguir a Jesús es estar ciego, es, como dice la Biblia, tener un ojo maligno. No ver la obra o el valor en que Dios nos ha colocado para el salmista es un acto irracional. El salmista en el Salmo 49, el versículo 20, dice una cosa muy interesante. Dice así: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Vivir en honra entonces y no entender es quejarnos cuando en realidad nuestra vida está muy bien. Estamos bendecidos por Dios. Tenemos una gran esperanza en Él. Entender lo valioso y lo honroso de la forma como Dios nos trata, eso nos va a salvar. El desagradecido, de lo contrario, vive reclamando a Dios, reclamando cosas, posiciones, o el manejo que puede hacerle a otras personas para él vivir bien. Pero el que ora al Padre, y a ese Padre que descubre en secreto, vive honrado por creer, vive honrado en amar, en ser amado, en tener una familia, en tener amigos, en descubrir que tiene una iglesia saludable. El mundo vive mal porque no tiene a Dios, mientras los creyentes tenemos paz y esperanza eterna en Él. Si no aceptamos que Dios todo lo hace bien, entonces terminaremos amargados en la vida, y el mundo nos seduce con propuestas que reducen la vida a lo inmediato y a lo aparente. La oración entonces en secreto nos permite descubrir el Dios de Jesucristo, el Dios real, y superar el Dios de los gustos y de la imaginación fantástica. Así que es el tiempo para superar los miedos, para superar la angustia y la nostalgia por lo material y entrar a nuestro aposento. Es el tiempo de cerrar las puertas de las alternativas mundanas y orar al Dios que está en secreto. ¿Qué más le podemos pedir a la vida si Dios está en ella? Como dice el Salmo 23, si Dios es mi pastor, nada me faltará. Porque en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia y por amor de su nombre. Él entonces siempre estará conmigo, estará con usted, siempre está con nosotros.
Así que, hermanos y amigos, vamos a practicar esa oración y a descubrir a Dios como el único valioso, en el que se descubre el sentido de fondo y el valor de todas las cosas que nos están pasando, de las cosas que han pasado y las cosas que pasarán. Así que oremos en ese interés de encerrarnos con Dios y de profundizar, de hacer conciencia en el interior de nuestras vidas y descubrir el valor de Dios, de la iglesia, de todo lo que nos pasa. Hagamos la oración en ese interés de profundizar. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por esta instrucción que Jesús nos da. Porque estamos descubriendo que seguir a Jesús nos permite descubrir la relación especial contigo, oh Dios y Padre Celestial. Y tenerte a ti nos da la seguridad, nos ha dado la seguridad y nos dará la seguridad eterna. Así que, oh Dios, qué mejor que tenerte. Por lo tanto, estamos hoy agradecidos y felices por todo lo que nos permite vivir. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.